Mi hermano me robó a la novia hace años y me invitó a su boda como fotógrafo para ahorrar. Pero nadie esperaba la sorpresa que llevaba en mi cámara. Desde siempre, mi hermano menor fue el tipo de persona que parecía tenerlo todo sin realmente ganarse nada. Nació con la habilidad de caerle bien a la gente apenas abría la boca, y eso, sumado a una carita de niño bueno que no se le borraba ni aunque lo pescaran en medio de una cagada monumental, hizo que creciera creyendo que el mundo giraba en torno a él. Yo, en cambio, era el que se partía la madre estudiando, trabajando desde joven, siendo el responsable de la casa mientras él se llevaba todos los aplausos por absolutamente nada. Y no lo digo por resentimiento infantil ni nada parecido, lo digo porque durante años observé cómo se aprovechaba de todos, cómo le sacaba plata a mis papás, cómo los manipulaba con una facilidad que daba miedo. Y ahí, en medio de esa dinámica familiar en la que él era el rey y yo el bufón útil que resolvía todo, fue que apareció Lucía. Ella era una compañera de trabajo, de esas que uno ve por primera vez y siente que todo se detiene por un segundo. Tenía esa mezcla rara de ternura y carácter fuerte que no se encuentra fácil, y aunque yo era más bien reservado, me armé de valor y le invité un café. Contra todo pronóstico, aceptó. Empezamos a salir de a poco, con paso firme, y al cabo de unos meses ya era oficial, estábamos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo en mi vida estaba yendo en la dirección correcta. Y, por supuesto, decidí presentarla en casa. Aquel día fue un puto desastre. No por ella, que fue encantadora con todos, ni por mis padres, que la recibieron con gusto. No. Fue por mi hermano, ese cabrón encantador que no tardó ni 10 minutos en empezar con sus comentarios pasivo-agresivos, esas bromitas disfrazadas de inocencia que solo alguien que lo conoce bien puede leer con claridad. Recuerdo que dijo algo como que yo era muy afortunado porque normalmente las mujeres no se fijaban en tipos tan serios y luego soltó una risa forzada, como si fuera un simple chiste. Lucía lo tomó con gracia, yo no dije nada porque no quería hacer un escándalo innecesario, pero por dentro ya me estaba hirviendo la sangre. Lo peor fue que, a partir de ese momento, mi hermano empezó a meterse cada vez más en nuestra relación. Le escribía por WhatsApp con cualquier excusa, le mandaba memes, le recomendaba películas, incluso llegó a invitarla a un concierto porque sabía que a mí no me gustaban esas bandas. Lucía me lo contaba con naturalidad, sin ver malicia, como si se tratara de un gesto amistoso de cuñado en proceso. Yo trataba de confiar, porque no quería parecer un loco celoso, pero cada mensaje que veía, cada oye, tu hermano es un amor que salía de su boca me hacía sentir como si estuviera en una pelea que ya tenía perdida. Pasaron unos 3 meses así, hasta que una tarde cualquiera, mientras volvía del trabajo, recibí el mensaje más hijo de puta que alguien puede recibir, tenemos que hablar. Lo siento, esto no tiene que ver contigo. Es que estoy confundida. No hizo falta que dijera más. Fui a su departamento directamente, sin avisar, y ahí estaban. No hubo forma de disfrazarlo. Ella no lloró, no me pidió perdón, solo repitió que no lo había planeado, que simplemente pasó. Y él, con esa cara de cínico, apenas dijo que tampoco lo había querido, pero que se habían dado cuenta de que estaban mejor juntos. Me fui sin armar escándalo. Caminé durante horas con la cabeza a punto de estallar, con el pecho comprimido como si me estuviera hundiendo en un lago de mierda. No era solo que me hubieran traicionado, era el hecho de que él, una vez más, se salía con la suya. El cabrón no solo me quitó a alguien que amaba, sino que además logró que muchos en la familia lo justificaran. Mi madre, en una de esas conversaciones absurdas que parecían sacadas de una mala telenovela, me dijo que el amor no se puede forzar y que tal vez ellos eran almas destinadas. Y yo, mientras tanto, me tragaba la rabia como podía. Pasaron los años. No volví a hablar con Lucía y solo mantenía contacto superficial con mi hermano por obligación familiar. Construí mi vida lo mejor que pude, me refugié en mi trabajo como fotógrafo freelance, viajé, hice cursos, mejoré mis técnicas, me dediqué a proyectos que me hicieran sentir útil. Y aunque me iba bien, no voy a mentir, el rencor seguía ahí, como un bicho enquistado en el fondo del pecho. No lo dejaba salir, pero tampoco se iba.
Era una especie de sombra que me acompañaba a todas partes, recordándome que, aunque la vida sigue, hay cosas que no se perdonan. Así llegamos a este año, cuando me llegó una invitación inesperada, mi hermano y Lucía se iban a casar. Sí, después de todo ese tiempo, después de todo lo que pasó, decidieron formalizar su traición con una puta boda. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, en vez de simplemente invitarme como un asistente cualquiera, lo cual ya hubiera sido una falta de respeto, decidieron contratarme como fotógrafo del evento. Según sus palabras, era una forma simbólica de cerrar el ciclo, una especie de gesto para mostrar que ya todo estaba superado, que éramos adultos y podíamos pasar la página. Y además, claro, así nos ahorramos un buen dinero porque sabemos que tú eres excelente. No sé si pensaron que iba a decir que no. No sé si lo hicieron por puro sadismo o porque de verdad estaban convencidos de que era un trato justo. Lo que sí sé es que, en ese momento, algo se activó dentro de mí. No fue rabia, ni tristeza. Fue una calma absoluta, una especie de claridad que solo se siente cuando sabes exactamente lo que vas a hacer y por qué. Acepté el trabajo con una sonrisa en la cara, les agradecí por confiar en mí, les aseguré que su boda quedaría inmortalizada de la mejor manera posible. Y mientras colgaba la llamada, abrí una carpeta en mi computadora y empecé a planear con lujo de detalles lo que iba a hacer, sin lugar a dudas, el mayor acto de venganza de toda mi vida. Porque si creían que iba a asistir a ese circo a tomar fotos bonitas y sonreír como si nada, es que realmente no me conocen. Ellos me enseñaron lo peor de las personas. Y ahora iban a ver lo peor de mí. Actualización 1. 2 meses antes de la boda, cuando acepté oficialmente el trabajo como fotógrafo, empecé a recibir los detalles del evento por correo. Me mandaron un itinerario completamente cursi con letras doradas y fondo floral, como si fuera una celebración sagrada digna de aplausos. Ahí estaba todo, desde la hora en que llegaría la novia al salón hasta el momento exacto en que harían el primer baile como esposos, seguido de la entrega del ramo y un video sorpresa con mensajes de amigos y familiares. Lo leí entero, no porque me interesara, sino porque necesitaba conocer cada segundo de ese día al pie de la letra, saber en qué momento exacto podía ejecutar el plan sin margen de error. Mi cabeza trabajaba en automático, pero por dentro hervía con una mezcla entre venganza fría y un rencor tan viejo que ya parecía parte de mi ADN. Lo primero que hice fue revisar los archivos que había guardado durante años sin saber por qué. Conversaciones, capturas de pantalla, fotos, audios que me mandaba Lucía cuando aún estábamos juntos y en los que, sin darse cuenta, ya empezaba a coquetear con mi hermano. Pero lo más importante fue un par de grabaciones que guardaba en un disco duro viejo. De esas conversaciones casuales en las que mi hermano se jactaba con un amigo de cómo no fue difícil quitársela al idiota de mi hermano y que ella solo necesitaba un hombre de verdad, no un aburrido con cámara. Me dieron ganas de estrellar algo contra la pared cuando lo volví a escuchar, pero me aguanté, respiré profundo y copié todo ese material en una carpeta encriptada que titulé Galería Especial. No era solo una venganza personal. Era un acto de justicia emocional. Que todos vieran lo que había detrás de esa relación que ellos vendían como épica, como si hubieran sido víctimas de un flechazo del destino. Puro cuento. Lo que hubo fue manipulación, deslealtad y mucha mierda encubierta con frases bonitas. Pasé las siguientes semanas preparando mi equipo. No quería que nada fallara. Compré un par de cámaras trampa, de esas que parecen simples cámaras de acción pero que pueden programarse para grabar o proyectar bajo ciertas condiciones. También diseñé una presentación tipo slideshow que simulaba una de esas transiciones emotivas típicas de bodas, pero que a mitad del camino cambiaba drásticamente para mostrar el contenido que había recopilado, audios, mensajes, fragmentos de video, todo sincronizado con una música de fondo muy suave, casi angelical, que contrastara con la mierda que se iba revelando en pantalla. Me tomó varias noches editarlo todo sin perder la calma, porque no era fácil ver y escuchar todo eso otra vez sin que me subiera la presión. Pero cada vez que flaqueaba, me repetía lo mismo, ellos decidieron invitarme. Ellos me ofrecieron un rol en su historia. Solo que esta vez yo escribiría el final. Por otro lado, hice algo que quizás algunos verán exagerado.
pero que para mí fue necesario, me infiltré en el grupo de WhatsApp que habían creado para los proveedores del evento. Una de las organizadoras me mandó el enlace por error creyendo que yo era parte del equipo general, y no tardé en aprovechar la oportunidad. Me enteré de quién estaría encargado del sonido, quién del video oficial, qué tipo de pantallas usarían para proyectar el video sorpresa. Incluso descubrí que el salón tenía una consola central accesible desde una cabina de producción al fondo del salón, con controles para luces, pantallas y sonido. Perfecto. Toda la información que necesitaba para insertar mi versión del video sorpresa sin que nadie lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Mientras ellos celebraban su cuento de hadas, yo iba a instalar un pequeño infierno con una sonrisa de oreja a oreja. Durante ese tiempo también tuve que enfrentar los comentarios de familiares que aún me hablaban, esos que no sabían o preferían no saber toda la historia real. Mi tía Patricia, por ejemplo, me dijo en una llamada que le parecía muy maduro de mi parte haber aceptado ir, y más aún como fotógrafo. Según ella, eso demostraba que yo había crecido, que ya estaba en paz con el pasado. Me la imaginaba diciéndolo con una copa de vino en la mano y la voz inflada de falsa sabiduría. No me molesté en corregirla. Solo dije que sí, que era momento de cerrar ciclos, que me alegraba por ellos. Y por dentro me reía. Porque no tenía ni idea de cuán cerrado iba a quedar ese ciclo. No quise contarle nada a nadie. Ni siquiera a mis amigos más cercanos. No por desconfianza, sino porque esto no era un chisme, ni una anécdota de bar. Era mi propia reparación personal. Mi acto final. Cada decisión que había tomado desde ese primer mensaje de tenemos que hablar había sido para contenerme, para ser civilizado, para no volverme loco. Y ahora, por fin, iba a liberar todo de una manera limpia, precisa y con la frialdad de quien dispara una foto perfecta en el instante exacto. Con cada día que pasaba, mi cara frente al mundo era la del profesional responsable, el hermano comprensivo, el ex que ya había superado todo. Pero por dentro me preparaba como quien afila un cuchillo antes de servir la cena. Porque cuando uno se cansa de que le pasen por encima, deja de pedir respeto. Lo toma. Aunque sea con sangre, con lágrimas o con una cámara cargada de verdades. Actualización 2. Una semana antes del evento, recibí la llamada de mi hermano para verificar los últimos detalles y asegurar que todo estuviera en orden. No le bastaba con haberme robado a la mujer que amaba, ahora tenía el descaro de hablarme con una ligereza que rayaba en el insulto. Como si todo lo ocurrido fuera parte de una historia superada que podía quedar archivada en algún cajón polvoriento. En esa llamada, como quien habla del clima, me dijo que él y Lucía estaban muy emocionados, que habían invertido mucho tiempo planificando la ceremonia para que fuera única y auténtica. Luego agregó, con una risa que me hizo apretar la mandíbula, que confiaban plenamente en mí porque sabían que haría un trabajo impecable. Yo fingí reírme también, con una calma que solo un cabrón que tiene todo planeado puede sostener. Le dije que no se preocupara por nada, que ya tenía estudiados los espacios, que el salón tenía una iluminación perfecta y que incluso haría tomas aéreas con dron. Va a ser inolvidable, le aseguré. Y no mentí. Esa misma noche fui al salón de eventos con una excusa simple, quería hacer una inspección técnica previa para calcular iluminación, posibles ángulos y pruebas de sonido. Nadie sospechó nada. Incluso la encargada del lugar, una mujer amable pero dispersa, me dejó entrar sin poner peros. Caminé por el salón principal, tomé fotos, hice videos de prueba y lo más importante, ubiqué cada punto donde podía colocar discretamente mis dispositivos sin ser detectado. Llevaba una mochila llena de accesorios, pero solo instalé lo esencial en esa primera visita. En un rincón oscuro, detrás del set de flores falsas donde planeaban posar para las fotos oficiales, camuflé una cámara diminuta con transmisión remota. En otro punto, justo al lado del proyector principal que usarían para el video sorpresa, coloqué un adaptador HDMI con una entrada secundaria que yo podía controlar desde mi celular. Nadie notó nada. Nadie supo lo que dejé conectado esa noche. En los días siguientes, afiné el montaje final. Tenía todo el contenido dividido en segmentos,
los mensajes de Lucía mientras aún estaba conmigo pero ya flirteaba con él, las grabaciones de voz donde mi hermano se burlaba de cómo me había ganado a la novia. E incluso un par de clips de ellos juntos en una época en que ella aún me mandaba mensajes diciéndome que me extrañaba y que no sabía qué quería. Todo cronológicamente armado, editado con música instrumental de fondo, y con una transición final en la que aparecía una simple frase blanca sobre negro que decía, esto no es amor. Esto es traición. Después de eso, el video simplemente se oscurecía, sin firma, sin cierre emocional, sin redención. Frío. Duro. Incómodo. Tal como debía ser. El día previo a la boda, dormí poco. No por nervios, sino por repasar una y otra vez cada paso, cada segundo del plan. Había preparado incluso una cámara alternativa, en caso de que alguien sospechara de la mía principal o intentaran quitarme el control del equipo audiovisual. Tenía respaldos, contraseñas dobles, todo cronometrado para activarse durante el punto culminante del evento, justo después del brindis y antes del primer baile. Era el instante en que todos estarían atentos, los ánimos estarían altos y nadie esperaría un golpe bajo. Porque claro, para ellos esa noche estaba destinada a ser su corona, su celebración definitiva del triunfo del amor. No sabían qué sería, en cambio, la demolición pública de su castillo de mentiras. Esa misma noche, cuando terminé de repasar los archivos, abrí una vieja caja que tenía guardada bajo llave. Dentro estaba un álbum de fotos que Lucía me había regalado cuando cumplimos un año. En ese entonces me pareció cursi, pero en el fondo me gustaba tener algo tangible. Ver esas fotos ahora era como abrir un archivo forense. Sonreíamos. Parecíamos felices. Incluso había una dedicatoria escrita a mano en la contraportada que decía, gracias por enseñarme lo que es el amor real. Cerré el álbum sin rabia. Lo dejé sobre la mesa y me serví un trago. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esa historia. Solo tenía un único objetivo, terminar lo que empecé. Y no como un acto de despecho, sino como una forma de decirle al mundo que no todas las traiciones se entierran en silencio. Al día siguiente, preparé todo con la precisión de un cirujano. Llevé mi equipo en maletas ordenadas, con compartimentos secretos donde guardaba los controles remotos y los discos de respaldo. Llegué al salón 3 horas antes de lo pactado, como había prometido, y me encontré con un equipo de decoradores y proveedores corriendo como gallinas sin cabeza. Nadie me prestó atención. Nadie se imaginó que entre tanta cinta adhesiva, cables y flores falsas, había un solo hombre con una misión distinta a la de hacer que la noche fuera mágica. Me instalaron una mesa para mí solo al costado del escenario principal. Desde ahí tenía vista directa al proyector, al equipo de sonido, a la mesa de los novios. Perfecto. Todo estaba alineado. Cuando terminé de instalarme, saqué mi cámara, revisé el enfoque, ajusté la luz y dejé todo preparado. El plan ya no dependía de mí. Solo restaba esperar que llegara la hora, que los idiotas brindaran por su supuesta victoria, y entonces, con un par de clics, dejar que la verdad hiciera lo que yo ya no necesitaba hacer con palabras, destruirlos por completo. Delante de todos los que creían que su historia era digna de aplausos. Porque uno puede callar una vez, 2 veces, pero llega un momento en que el silencio es una herida que solo se cura haciendo que los demás escuchen todo lo que quisiste gritar durante años. Y esa noche, por fin, me iba a escuchar hasta el último hijo de puta que aplaudió su traición. Actualización 3. Cuando llegó el día de la boda, el aire mismo parecía cargado de hipocresía. Desde que puse un pie en el lugar del evento, sentí esa especie de tensión invisible disfrazada de alegría forzada. Todos los asistentes andaban de un lado a otro, arreglándose el pelo, tomando fotos, presumiendo los trajes, repitiendo frases vacías como qué bonita ceremonia o se nota que están enamorados. Yo caminaba entre ellos con la cámara colgando del cuello, sonriente, amable, devolviendo saludos, cumpliendo a la perfección el papel del fotógrafo profesional contratado. Nadie sospechaba nada. Ni siquiera Lucía, que cuando me vio por primera vez en la entrada me dedicó una sonrisa cordial, algo contenida, como si supiera que nuestra historia seguía siendo una sombra incómoda pero necesaria de ignorar.
Me dijo con voz dulce que agradecía mucho que hubiera aceptado estar ahí, y añadió que esperaba que este fuera un nuevo comienzo para todos. Respondí que no se preocupara, que mi única misión esa noche era capturar cada instante inolvidable. La ironía me sabía deliciosa. Me aseguré de tomar fotos reales. Lo hice por dos razones: una, para mantener las apariencias. Dos, porque quería conservar evidencia del antes y el después. Quería capturar sus sonrisas amplias, los abrazos falsos, los brindis entre dientes, el beso forzado que sellaba un matrimonio construido sobre la traición. Quería que cuando todo se viniera abajo, existiera un registro perfecto de lo que fingieron ser. Y así lo hice. Me moví entre mesas, capturé planos perfectos, enfoques suaves, luces cálidas, la decoración cuidada al detalle. Incluso le tomé un par de retratos a Lucía mientras ajustaban su velo, justo antes de entrar al salón principal. Ella no dejó de posar como si fuera una actriz en su película favorita, como si el mundo la admirara y ella fuera la protagonista de una historia de amor digna de Netflix. Y claro, mi hermano, en su papel de galán eterno, no podía estar más satisfecho consigo mismo. Caminaba como si estuviera cerrando un ciclo glorioso, como si la vida por fin le estuviera dando su recompensa. Durante la ceremonia, todo transcurrió con una precisión casi asquerosa. Las palabras del juez civil sonaban a plantilla barata, los votos estaban tan llenos de lugares comunes que daban pena. Lucía dijo que jamás pensó encontrar en otra persona una conexión tan auténtica y que agradecía a la vida por cruzarlos en el momento exacto. Mi hermano respondió que desde que la conoció supo que sería ella, que no importaba lo que costara, él iba a luchar por estar a su lado. Hubo risas, lágrimas fingidas, aplausos. Yo mantuve el rostro impasible, disparando foto tras foto como si fuera un puto robot. Pero por dentro, cada frase era un clavo más en el ataúd que ellos mismos habían construido. Y entonces llegó el momento esperado. El salón estaba decorado con luces cálidas, las mesas servidas, las copas de champaña llenas, y la música de fondo flotaba con suavidad mientras los novios caminaban entre las mesas recibiendo abrazos. Bendiciones y promesas de felicidad eterna. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y pidió atención. Dijo con entusiasmo que era hora del video sorpresa, ese en el que amigos y familiares contarían anécdotas divertidas y compartirían sus mejores deseos para la nueva pareja. Agradeció a todos los que habían enviado sus mensajes y anunció que apagarían las luces para que todos pudieran ver con atención. Yo ya estaba en mi sitio, con el celular preparado y los dedos listos para ejecutar la secuencia. Miré por última vez a la pantalla que colgaba sobre el escenario y supe que no había vuelta atrás. Las luces se apagaron. El salón quedó en silencio. En pantalla apareció un fondo blanco con letras elegantes que decían: el amor se construye con verdad. Hubo un murmullo general, gente sonriendo, esperando ver a algún tío borracho diciendo estupideces o a una prima llorando mientras les deseaba muchos hijos. Pero a los pocos segundos, la música suave dio paso a una voz conocida. Era Lucía. Su voz, grabada en un mensaje de audio, decía que no sabía qué quería, que estaba confundida, que aunque estaba conmigo no podía dejar de pensar en mi hermano. En pantalla, se mostraba el mensaje original con fecha y hora, junto a una imagen nuestra, de una salida que habíamos tenido una semana antes. Hubo un murmullo. Una carcajada nerviosa. Y entonces vino la segunda parte, la grabación en la que mi hermano, en tono de burla, le contaba a su amigo que no fue difícil quitármela, que ella siempre había estado a la espera de alguien menos aburrido. Y que él solo tuvo que mostrarse disponible. Su risa quedó suspendida en el aire como una bofetada. Los primeros segundos fueron de confusión. Pensaban que era una broma, parte del montaje. Pero a medida que el video avanzaba, mostrando conversaciones, fechas cruzadas, audios con confesiones, imágenes de ellos en citas mientras Lucía aún me escribía diciéndome que me quería, el ambiente cambió. Algunos dejaron de mirar. Otros se tapaban la boca. Una señora se persignó. Desde mi posición, podía ver cómo la cara de Lucía pasaba del desconcierto a la desesperación. Intentó levantarse, pero alguien la detuvo. Mi hermano,
por su parte, primero pareció confundido, luego molesto, luego entró en pánico. Se puso de pie, gritó que pararan el video, que eso no debía estar ahí. Pero ya era tarde. Nadie sabía cómo detenerlo. Yo, mientras tanto, seguía apuntando con mi cámara. Tomando fotos. Disparando ráfagas. Registrando cómo todo ese puto teatro se venía abajo. El momento culminante fue una imagen. Una foto de Lucía y yo, abrazados en mi cama, tomada por ella misma, en la que se leía la descripción: a veces tengo miedo de arruinar esto por culpa de lo que siento por él. La fecha coincidía con el día en que empezaron oficialmente su relación. Luego, la pantalla se puso negra. Y apareció una frase final: esto no es amor. Esto es traición. Disfruten su matrimonio. La música se cortó. La pantalla se apagó. Y el salón quedó en un silencio sepulcral que solo fue interrumpido por los gritos de mi hermano exigiendo saber quién había hecho eso. No dije una palabra. Guardé mi cámara con parsimonia, caminé hacia la salida entre las miradas incrédulas de los invitados, y justo antes de cruzar la puerta, me di vuelta para verlos por última vez, Lucía llorando sin consuelo. Mi hermano rojo como un tomate, el salón entero paralizado. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era el tipo de silencio que solo llega cuando la verdad cae como una bomba. Y yo, al fin, me sentí en paz. Porque ese era el ruido que había esperado escuchar durante años. El ruido del silencio incómodo, el de las consecuencias, el de los que por fin se quedan sin excusas. Actualización 4. Pasaron apenas 48 horas después de la boda y la explosión seguía en pleno desarrollo, como si la detonación hubiese ocurrido dentro de una caja hermética que no dejaba escapar ni una sola onda de choque. Lo supe porque los mensajes empezaron a llegar en ráfaga. Primero fueron los más cercanos, algunos primos que me preguntaban si todo había sido planeado, si de verdad había sido yo quien editó ese video. Si había tenido la sangre fría de presentarme en la boda con esa bomba en la mochila como si nada. Después llegaron los insultos. Un tío por parte de mi madre me llamó cobarde, otro me dijo que había destruido una familia y que me había convertido en un resentido profesional. Pero curiosamente, entre todo ese ruido también empezaron a llegar mensajes privados de algunos que, en voz baja, decían cosas como: te entiendo, yo habría hecho lo mismo, ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar. Nadie lo decía en público, claro. Pero el eco de lo que había pasado en esa boda se extendió como pólvora y, por primera vez en años, la imagen impoluta de mi hermano comenzó a resquebrajarse de verdad. Mi madre, como no, fue una de las primeras en reaccionar. Me llamó al tercer día, casi sin aire, como si el escándalo la estuviera asfixiando desde dentro. Al principio pensé que iba a soltar el típico discurso de madre dolida, uno de esos intentos de hacerme sentir culpable por no haber perdonado o por no superar el pasado. Pero no. Esta vez fue diferente. Me preguntó si era cierto todo lo que se había mostrado, si los audios eran reales, si los mensajes no habían sido editados. Le respondí con la frialdad más honesta que pude reunir: mamá, lo único falso en esa historia fue el papel de víctima que tú y los demás le creyeron durante años. Lo demás es 100% auténtico. Se quedó en silencio. Luego murmuró que quizás no todo había sido tan claro para ellos, que nunca imaginaron que él se hubiera burlado así de mí. Me preguntó por qué lo había hecho ahora, por qué de esa forma. Le dije que porque estaba harto de quedarme callado, de actuar como si nada, de cargar yo solo con una historia que no había escrito pero que sí había tenido que tragarme a la fuerza. Le dije que si alguien pensaba que esa boda fue destruida por un puto video, era porque no entendía que lo que la destruyó fue la mentira sobre la que se construyó desde el principio. Y le colgué. Durante la semana siguiente, el escándalo creció en capas. Por un lado, estaba la familia, los rumores, los dimes y diretes, los bandos formados casi de inmediato. Unos diciendo que mi reacción fue desproporcionada y otros admitiendo que mi hermano siempre fue un hijueputa con suerte que acabó estrellándose solo. Por otro lado, estaba el círculo social de los novios, amigos de la universidad, colegas del trabajo,
Vecinos que habían asistido al evento y ahora se debatían entre defender la versión oficial o asumir lo evidente. La versión oficial, por cierto, fue tan patética que parecía escrita por un niño de primaria. Según dijeron en un comunicado informal que mandaron por correo a los más cercanos, el video fue una broma que salió mal, algo que alguien infiltró en el sistema del proyector como un acto de sabotaje. Intentaron negar que yo tuviera algo que ver, pero no pudieron sostener esa mentira ni medio día. Los que me vieron en la cabina sabían que yo estaba a cargo del video, del sonido, de todo. Y además, en una de las escenas finales del montaje se leía claramente la frase "Ustedes me invitaron, yo solo traje mi cámara". Era imposible negarlo. Lucía, según supe por terceros, se fue de la casa que compartían a los 2 días del evento. Algunos dicen que se encerró en casa de sus padres, otros que se fue sola a un hotel. A mí me da exactamente lo mismo. No me interesa si llora, si sufre, si se arrepiente. Ya no. No después de todo lo que permitió, alimentó y sostuvo con su silencio. No después de construirse una vida sobre las ruinas de la mía como si nada. Lo que sí me sorprendió fue que mi hermano, el eterno rey del carisma, el hombre de las excusas perfectas y la sonrisa a prueba de balas, no tuvo cómo sostenerse esta vez. Perdió un contrato importante que estaba negociando con una empresa que asistió a la boda. Lo supe por un amigo que trabaja en la misma firma. Me dijo que después de ver el video, el gerente decidió que no quería asociarse con alguien que pudiera generar inestabilidad mediática, lo cual es una forma elegante de decir no quiero tratar con un cabrón traicionero. Otros conocidos dejaron de seguirlo en redes. La cuenta de Lucía, que era un catálogo de fotos idílicas y frases de autoayuda, quedó inactiva desde ese día. El cuento de hadas había terminado, y ni el mejor filtro podía maquillar la mugre que quedó expuesta. Yo, por mi parte, decidí mantenerme al margen. No respondí mensajes, no di entrevistas, no hice publicaciones. Simplemente desaparecí del radar durante un tiempo. Me tomé una semana para viajar solo, cámara al hombro, mochila ligera, sin itinerario. Me fui a una región rural donde nadie me conocía, donde los días pasaban lentos y el único sonido que importaba era el viento chocando contra los árboles. Dormí en hostales baratos, comí en fondas donde nadie sabía mi nombre, tomé fotos de rostros anónimos y me dediqué a recuperar algo que no sabía que había perdido, mi paz. No porque me sintiera mal por lo que había hecho. Al contrario. Me sentía más liviano que nunca. Pero después de tanta tensión, después de años cargando una verdad que no se podía decir en voz alta, necesitaba reiniciar. Y mientras caminaba por esos pueblos donde nadie me juzgaba, entendí algo importante: la venganza no siempre es rabiosa, ni ruidosa, ni sangrienta. A veces es un acto quirúrgico. Preciso. Sin gritos. Una verdad colocada en el lugar exacto, en el momento justo, con el objetivo de que el peso de sus propias acciones se encargue de aplastar al culpable. Eso fue lo que hice. No los insulté, no los amenacé, no inventé nada. Solo apreté play. Y dejé que la mierda se encargara sola de hundirlos. Porque uno puede ser paciente, puede ser silencioso, puede ser civilizado. Pero cuando te invitan a su fiesta creyendo que ya te tragaste el sapo, cuando te ponen la cámara en las manos y te dicen ayúdanos a inmortalizar este día. Lo mínimo que podés hacer es asegurarte de que lo que quede registrado sea la verdad. Sin filtros. Sin disculpas. Y sin una sola puta lágrima de compasión. Actualización final. 2 meses después del desastre, cuando el polvo finalmente empezó a asentarse y la familia ya no sabía si seguir fingiendo normalidad o aceptar que todo se había ido al carajo, recibí un mensaje inesperado. Era de mi hermano. No tenía ningún tipo de introducción emotiva ni rastro de arrogancia, como solía ser su tono habitual. Solo una frase directa, sin florituras: ¿podemos hablar? Lo ignoré durante 2 días. No porque no supiera qué responder, sino porque necesitaba pensar si valía la pena abrir siquiera esa puerta. Al final, la curiosidad pudo más. Le contesté con un seco decime cuándo y dónde y él propuso vernos en una cafetería a las afueras de la ciudad, lejos de cualquier mirada familiar.
como si aún tuviera la absurda esperanza de que quedaba algo que pudiera ocultarse. Cuando llegué, ya estaba sentado, con la cara apagada y el pelo un poco más largo, como si el mundo se le hubiese venido encima en cámara lenta. Llevaba una chaqueta arrugada, cosa rara en él, que siempre fue vanidoso hasta el exceso. Apenas me senté, soltó un suspiro largo, como si tuviera que escupir algo que llevaba meses tragándose. Me dijo que no pensaba que yo fuera capaz de hacer algo así. Que nunca imaginó que fuera a exponerlos de esa manera, y que, sinceramente, había subestimado cuánto lo odiaba. No respondí. Solo lo miré fijamente, esperando que llegara al punto. Entonces se le quebró la voz, pero no de emoción ni de remordimiento, sino de puro descontrol. Me dijo que Lucía lo había dejado definitivamente, que no quiso seguir con el matrimonio, que después de esa noche se había dado cuenta de todo lo que había dejado pasar por alto. Que le repitió una y otra vez que no era por el video en sí, sino por el hecho de que él jamás fue capaz de hacerse cargo de lo que hicieron. Según ella, el video solo mostró lo que siempre estuvo ahí y que ella eligió ignorar. Mi hermano, por primera vez en la vida, parecía realmente derrotado. Me dijo que había perdido contratos, que algunos amigos lo habían bloqueado, que no podía mirar a los ojos a ciertos familiares sin sentir que lo estaban juzgando. Me preguntó si todo eso me hacía feliz. No lo dijo con odio, ni con sarcasmo, sino con una especie de agotamiento existencial. Le respondí que no me hacía feliz. Que no lo hice por felicidad. Le dije que lo hice porque necesitaba cerrar esa etapa con algo más que palabras vacías o terapias fallidas. Que no lo hice para arruinar su vida, sino para recuperar la mía. Porque durante años había cargado con un dolor que nadie quiso mirar, que todos disfrazaron con frases de mierda como ya fue, superalo o no valía la pena. Y que esa noche no arruiné su boda, solo encendí la luz. Que si todo se vino abajo es porque estaba construido sobre mierda. Y que, sinceramente, no me arrepiento de un solo segundo de lo que hice. Él asintió, como si ya no tuviera energía ni para discutir. Me dijo que no esperaba perdón, que solo necesitaba escuchar algo, aunque fuera una confirmación de que lo odiaba con toda el alma. Le dije que el odio es un privilegio que ya no me interesa. Que en su momento lo odié con toda mi fuerza, sí, pero que ahora lo único que siento es indiferencia. Porque cuando alguien te traiciona de esa manera y encima espera que seas tú quien cargue con el peso de la reconciliación, lo mejor que podés hacer es soltar. Soltar sin volver la vista atrás. Me miró como si le hubiera dicho la peor de las condenas, como si prefería que lo hubiera mandado a la mierda, pero no le di ese gusto. Me levanté, le pagué el café sin decir nada, y me fui. Desde ese día no volví a tener contacto con él. Tampoco con Lucía. Algunos familiares siguen preguntando, siguen hablando, siguen intentando reparar lo que ellos mismos dejaron pudrir durante años. Yo ya no participo de eso. Me alejé de ese círculo con la misma precisión con la que edité aquel video. Silencioso, quirúrgico, sin dramatismo. Empecé a enfocarme más en mi trabajo, a viajar por proyectos, a tomar fotografías no como una forma de esconderme del mundo, sino como una manera de estar presente en él sin tener que explicar nada a nadie. Algunos clientes me han preguntado por qué mi estilo cambió, por qué ahora mis retratos tienen una fuerza distinta, una mirada más profunda. Yo solo sonrío y les digo que finalmente aprendí a mirar de frente. A disparar justo cuando hay que disparar. A capturar lo que los demás no quieren ver. Y es que hay algo profundamente liberador en eso. En dejar de pedir permiso. En dejar de callar para no incomodar. En entender que a veces la única forma de sanar una herida es abriéndola frente a todos, mostrarla sin vergüenza, con toda la sangre y la pus al aire, y obligar a quienes te lastimaron a mirar lo que hicieron. No para que se arrepientan, porque a veces ni eso son capaces de sentir. Sino para que por fin, al menos por una vez, se vean sin filtros. Sin aplausos. Sin mentiras. Y si alguna vez alguien me pregunta si volvería a hacer lo mismo, la respuesta sería sencilla, sin dudarlo. Porque me invitaron como fotógrafo esperando que me tragara su cuento y lo embelleciera con mi lente. Y yo fui. Pero no llevé mi cámara para contar su historia.
La llevé para contar la mía. Y la mía no tenía final feliz. Tenía justicia. Tenía silencio roto. Tenía una verdad que se gritó sin una sola palabra.